saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 29 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, France 24 recordó que el fin de semana el Congreso aprobó el presupuesto para 2026, mismo que proyecta que la segunda economía más grande de Sudamérica crecerá un 5%, con una inflación del 10,1%. La agencia Xinhua, por su parte, entrevistó a Jorge Machini, de la Fundación para la Integración Latinoamericana, y donde proyecta para Argentina un 2026 con compromisos inmediatos de deuda y la ausencia de un crecimiento sostenido. Con información de AFP, France 24 también informó sobre un apagón el miércoles que dejó a casi 1 millón de usuarios sin electricidad por 4 horas en Buenos Aires. En Uruguay, Infobae reportó sobre un incendio en el Hotel Boutique La Castellana, en el departamento de Paysandú, y donde los huéspedes tuvieron que tirarse por las ventanas para salvarse. Infobae también comentó sobre las polémicas alrededor de la entrada en vigencia del presupuesto nacional del gobierno de Yamandu Orsi, donde la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento ahora reemplaza a la Dirección Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología. Finalmente, la cotización del dólar en Uruguay sigue cayendo y el sector productivo uruguayo teme perder competitividad, según el mismo medio. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, una embarcación naufragó en el río Paraná y dejó un saldo de 3 personas de nacionalidad argentina muertas y otra desaparecida, según informó la agencia Xinhua. Xinhua también reportó que el presidente paraguayo Santiago Peña promulgó este miércoles la Ley del Presupuesto General para el ejercicio fiscal 2026. En Bolivia avanza el proceso de unificación cambiaria y la liberación gradual de dólares del sistema financiero, como informó la agencia Xinhua. Prensa Latina, por su parte, mencionó que la Central Obrera Boliviana convocó a otra marcha para este sábado 3 de enero para protestar contra el fin de los subsidios al combustible. Y France 24 informó el martes que manifestantes y la policía se enfrentaron en el centro de La Paz, Bolivia, dentro del marco de protestas por la eliminación del subsidio a los combustibles del gobierno de Rodrigo Paz. Ahora recorramos la costa del Pacífico, donde Chile sigue presenciando un aumento del precio del cobre en los mercados internacionales, su principal producto de exportación, según informó Prensa Latina. Prensa Latina también comentó sobre un déficit histórico en los embalses y una megasequía que ya dura 16 años, el complicado escenario hídrico para Chile de cara al 2026. En el Perú, un sismo de 6 grados de magnitud en la escala de Richter dejó al menos 25 personas lesionadas y numerosos daños materiales, según informaron varios medios. La agencia Xinhua explicó que el epicentro se ubicó a una profundidad de 52 kilómetros frente a las costas de Ancash, al norte de Lima. Varios medios también informaron sobre el choque de 2 trenes en la ruta Ollantaytambo y Machu Picchu, dejando numerosos lesionados y al menos una persona fallecida. Y con información de la agencia EFE, CNN informó sobre el último enfrentamiento en la zona minera de Patas, en el norte peruano, y la agencia Xinhua estimó que las víctimas mortales podrían ascender a 13 personas. En Ecuador, France 24 dedicó un reportaje esta semana para explicar el proceso que llevó a este país de ser un lugar seguro a ser uno de los más peligrosos del mundo. Siguiendo con el mismo tema, CNN concluyó con un reportaje para afirmar que Ecuador cierra el 2025 como el año más violento de su historia. Y la agencia Xinhua, entre otros medios, informó al finalizar la semana que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comenzó el 2026 decretando un nuevo estado de excepción por 60 días en 9 provincias y 3 municipios del país. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro destacó el domingo los niveles de preparación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y reiteró que ha consolidado el poder de la nación en el terreno y ha fortalecido el poder popular, además de la economía, el poder social y la identidad, según destacó la agencia Xinhua al comenzar la semana. Y ante la información trascendida en varios medios sobre un ataque estadounidense en territorio venezolano,
Deutsche Welle aseguró que Nicolás Maduro eludió tocar el tema este jueves y que más bien se mostró abierto a dialogar con Washington. Deutsche Welle también informó que el gobierno de Venezuela liberó a 88 personas detenidas por cuestionar las elecciones presidenciales de 2024. Finalmente, CNN afirmó que las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido al menos a 5 estadounidenses en los últimos meses y que algunos detenidos podrían haber estado involucrados en el contrabando de drogas. En Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez lamentó el domingo la muerte de 4 personas que naufragaron en el Océano Pacífico, según reportó la agencia Xinhua al comenzar la semana. Xinhua también informó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó el martes que Estados Unidos bombardeó una fábrica en Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, la cual supuestamente estaba involucrada en las actividades de narcotráfico de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional. En otro tema, Prensa Latina indicó que las remesas recibidas en Colombia podrían superar los $13.000 millones al cierre de 2025. El mismo medio anunció que el gobierno colombiano lanzó una convocatoria nacional para impulsar pruebas piloto con hidrógeno, con el fin de avanzar en la transición hacia fuentes limpias. Finalmente, Deutsche Welle informó que desde este jueves Colombia forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2026-2027. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino pidió este domingo investigar la demolición del monumento a la comunidad china en el mirador del Puente de las Américas y confirmó que restaurará la obra en el mismo lugar. Con información de la agencia EFE, CNN reportó que el paso de migrantes por la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, se redujo en 2025 en un 99% con respecto a 2024. En Cuba, el canciller Bruno Rodríguez acusó a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen tanto en Cuba como en Venezuela, según reportó CNN con información de la agencia EFE. En Nicaragua, el embajador de China, Ku Yuhui, denunció la aprobación de Estados Unidos de una nueva venta de armas a Taiwán, lo que considera una grave traición a los compromisos asumidos por el país norteamericano, como el del 17 de agosto de 1982, en el cual Washington se comprometió explícitamente a reducir de forma gradual sus ventas de armas a la isla asiática. En Honduras, France 24 informó que el líder de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se comunicó en la semana con el presidente electo de Honduras, Nasrías Fura, para felicitarlo por su triunfo y resaltar los objetivos estratégicos que comparten. Y el martes el Consejo Nacional Electoral de Honduras declaró oficialmente los resultados de las elecciones generales de 2025 del Poder Legislativo y Municipalidades, dando por concluido el proceso electoral iniciado el pasado 30 de noviembre, según informó la agencia Xinhua. En El Salvador, Prensa Latina dijo que las remesas se convirtieron en el antídoto contra la pobreza y citó un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo que precisa que la mayor parte de las remesas se destina a hogares que no son pobres, pero que si no recibieran estos ingresos podrían serlo. Prensa Latina también informó que el número de fallecidos en El Salvador en accidentes de tránsito disminuyó un 172%. Y señaló que la campaña de prevención con alertas a los conductores a conducir con precaución, respetando las señales de tránsito y las velocidades establecidas, sin usar el celular mientras se maneja, usando el cinturón de seguridad y evitando el consumo de alcohol mientras conducían, dieron buenos resultados. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo decretó el sábado 3 días de luto nacional por las víctimas de un accidente de un autobús que dejó al menos 15 muertos y 19 heridos, según citó la agencia Xinhua. Y Prensa Latina indicó que las manufacturas diversas de Guatemala mostraron un crecimiento del 5% al cierre de 2025. El medio también explicó que el principal producto de exportación del país, vestuario y textiles, enfrentó una menor demanda de Estados Unidos, su principal destino. Y llegamos al norte. En México, varios medios informaron que al menos 13 personas fallecieron y 98 resultaron lesionadas debido al descarrilamiento del tren transísmico, parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el sur de México. La agencia Xinhua explicó que la locomotora, con aproximadamente 250 pasajeros a bordo, se precipitó a un barranco de alrededor de 7 metros de profundidad. CNN informó que 7 hombres desaparecieron
y 3 mujeres resultaron heridas luego de ataques armados contra 2 bares en el municipio de Villaflores, esto es en Chiapas. CNN también dijo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, terminó el año 2025 con altos niveles de aprobación. Prensa Latina informó sobre el estado de alerta en los alrededores de la Ciudad de México ante las heladas y las bajas temperaturas. Y Deutsche Welle y CNN informaron sobre el sismo que este viernes sacudió México y cuyo epicentro se ubicó frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, sin reportar daños materiales o pérdidas humanas. Y finalizamos con el dato de la semana. Este fin de semana ocurrirá la lluvia de estrellas cuadrántidas, originadas por el asteroide 2003 EH1, pero la superluna solo nos permitirá observar los meteoros más brillantes. Y los días 9 y 10 de enero, Júpiter se ubicará en oposición al Sol desde una perspectiva terrestre, fenómeno que no ocurría desde diciembre de 2024. Bueno, amigas y amigos, esto fue de sur a norte. Desde la isla de Montreal les deseamos un estupendo 2026 y nos despedimos. Hasta la próxima.